Bueno, buenos días, queridos profesores del SDF seccional Duitama. Les habla Nelida Cárdenas, su formadora. Hoy les voy a simplemente a grabar este video para hacerles algunas claridades sobre su proyecto de resignificación. En nuestra última reunión fuimos muy claros, dejamos en escena todas la actividad que había que hacer y que hay que hacer para el día 10, que es el próximo sábado. Entonces les voy a aclarar simplemente unos asuntos. Les recuerdo entonces que el proyecto está enmarcado desde una investigación en la práctica educativa, que es lo que ustedes están haciendo en el aula, que tenía diferentes tópicos generadores, que esos son los tópicos generales, ¿sí? Que simplemente los llevaban a ustedes a resignificar sus prácticas. Estos tópicos se tienen en cuenta, pues lógicamente, de cada uno de los electivos que ustedes estuvieron trabajando. Eh, Tiene que ser una propuesta muy sencilla, que permita sistematizar todo lo que ustedes hicieron con ese proyecto de resignificación y todo lo que llevaron a cabo en el aula. Ahora bien, ustedes tuvieron una fase de diseño. En esa fase de diseño entonces se sentaron, la pensaron, analizaron, revisaron los pros, los contra y finalmente respondieron a estas preguntas donde decidieron cuál era la problemática a abordar, qué características tenía ese contexto donde iban a abordar el proyecto y cuáles eran esos objetivos, logros o metas que querían alcanzar con ese proyecto de resignificación. Al mismo tiempo definieron en qué consistía esa práctica, qué instrumentos iban a utilizar para lograr en los estudiantes ese cambio y esa resignificación y cuáles fueron las estrategias que cada uno aplicó desde sus electivos. Ahora bien, luego implementaron. Allá fueron al aula y fueron reflexionando. Recuerden que ustedes iban desarrollando actividades desde los electivos y durante el proyecto, que es, bueno, primero, cómo formulé la propuesta, cómo la pongo en marcha para resignificar mi papel como educador. Luego, ¿qué cambios fui observando mientras yo iba aplicando el proyecto? ¿Quiénes participaron y quiénes aportaron? De pronto participaron sus estudiantes, pero también participó el coordinador, pero también participó el rector, pero también participaron los padres de familia. Eso es bueno resaltarlo en el proyecto. ¿Cómo autoevalúo ese proyecto de resignificación de mi práctica? ¿Hasta dónde pude llegar? ¿Hasta dónde logré trabajar? Luego viene entonces ya la última fase, que es la fase que es lo que vamos a entregar entonces todo el resultado, todo el conglomerado. Y luego la última fase fue ¿qué resultados obtuve mientras desarrollé el proyecto y cuál fue su impacto? Bueno, los niños estuvieron más motivados, alcancé a llegar hasta cierto punto. ¿Cuáles fueron los principales cambios en mis prácticas pedagógicas? ¿Qué cambios tuve? Yo, Nélida Cárdenas, yo como docente, formador, yo como ustedes como docentes en el aula, ¿qué cambios hubo? ¿Cuáles fueron esas principales dificultades que atravesé? Por ejemplo, todo esto del paro fue una dificultad, pero nosotros íbamos muy de la mano. Digamos que Duitama tuvo la característica de que fue aplicando paulatinamente y no tuvo ningún inconveniente con eso. O si lo tuvo, lo supo superar porque había aplicado otro tipo de muestras o otro tipo de herramientas. ¿Cómo superó esas dificultades que se le presentaron? ¿Qué reflexiones tuvo usted durante el proyecto? Que a veces le dijeron no, pero saben que yo voy hasta este punto, aquí ya no pude avanzar más, entonces me devuelvo y retomo esta otra parte. Esas reflexiones que le permitían a usted modificar esa práctica cotidiana. Y finalmente, si usted alcanzó a cumplir todos esos objetivos y esos logros que se propuso al inicio, ¿se acuerdan? Entonces, finalmente, lo que hablábamos el sábado de hace 8 días era, bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a entregar un trabajo donde va a tener la portada con los nombres de ustedes, con las instituciones, con el nombre de su nombre significativo, el que le colocó a su proyecto de resignificación. Cada estudiante, si son por ejemplo 4 estudiantes, cada estudiante hará un escrito máximo de 10 páginas donde responda todas esas preguntas que acabamos de recordar, donde
hable desde su reflexión, donde lo haga en primera persona, donde puede incluir máximo 5 fotografías dentro del texto, ¿sí? Para enriquecerlo. Y si esto estaba solo, pues haga y quiere hacer más o menos unas 15 páginas, hágalo. Pero si quiere hacer las 10, también. O sea, aquí no hay ninguna dificultad. El caso es que después ustedes colocan las evidencias uno a uno. O las evidencias grupales. Ustedes lo deciden como grupo. Ahora bien, por favor, no olviden colocar las referencias bibliográficas. No queremos que vayan a decir que esto es un plagio. Además que como está escrito en primera persona y vamos a abordar varios autores, ustedes ya tuvieron en cuenta Reflexiones en carne y hueso de Diana Martínez, donde se decía, bueno, listo, vamos a tomar en cuenta este como un referente para mi escrito. Yo les mandé otros documentos que ustedes podían tener en cuenta. Entonces los animo, creo que queda más claro. Solamente se entrega un trabajo de máximo 10 páginas de cada estudiante. Si está de manera individual y quiere presentar 15, puede hacerlo. Dentro del texto solamente acepto 5 fotografías para que no quede pues tan grande y que no sean fotografías pues que aborden toda la página. Quiero ver sus reflexiones, profes. No es un marco teórico, son sus reflexiones personales en primera persona. Retomen el documento de Reflexiones en carne y hueso de Diana Martínez, les repito. Ahora, ¿qué hacemos con todo lo que veníamos haciendo en el proyecto? Porque veníamos haciéndole, muchos le hicieron marco teórico, le hicieron marco conceptual, le hicieron otra cantidad de marcos que no se requerían, pero ese es un buen soporte para que ustedes después lo suban como soporte a su trabajo en el portafolio que vamos a trabajar la semana entrante. Entonces, profes, los animo que sigan trabajando, nos vemos el sábado, les tengo muy buenas noticias. Ese mismo día vamos a socializar, cada uno va a pasar a leer frente a los demás compañeros su propuesta, sus 10 páginas, los filmaré, voy a hacer video de cada una de sus lecturas y viene entonces como invitada la coordinadora de este proyecto. Muchísimas gracias, nos vemos el sábado 10 de junio con toda, ya estamos cerrando este proceso y la última sesión durante la última semana nos dedicaremos solamente a subir la información en el portafolio para dejar todo organizado y así poder dar la evaluación final. Gracias, nos vemos entonces, un abracito.